Puedes comenzar, por favor. Buenas noches, compañeros. Yo les vengo a hacer una pregunta muy interesante y es, ¿ustedes creen que una inteligencia artificial pueda entrenar otra inteligencia artificial? Tal vez algunos de ustedes pensarán que sí, otros pensarán que no. Yo inicialmente hubiera pensado que no, pero eso se lo preguntaron los autores de este paper, el paper Adversarial Reinforcement Learning for Procedural Content Generation. Yo soy Andrés Obando y vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo esta gran intersección entre inteligencia artificial y videojuegos visto a través de los autores de este paper. Entonces, primero vamos a dar un contexto pequeñito, cuál es el estado actual del uso de la inteligencia artificial en los videojuegos. Después vamos a ver ya lo que viene siendo la propuesta del paper para un problema muy específico y después vamos a hablar de lo que son conclusiones. Entonces, primero que nada, hablando un poquito del contexto, los autores de este paper son colaboradores de Electronic Arts. Puede ser que algunos de ustedes no lo conozcan. Entonces, nada más para decirles, Electronic Arts es uno de los desarrolladores más importantes de la industria de los videojuegos actualmente. Si les suena el juego FIFA, por ejemplo, ellos son los desarrolladores de ese juego. Otros pueden ser Battlefield, también son responsables de varios juegos de Star Wars. Muchísimos juegos son desarrollados por este gigante de la industria. Este paper fue publicado en junio de 2021 y nada más quiero hacer la aclaración que ChatGPT fue lanzado al público en noviembre de 2022. Quiero decir esto porque realmente mientras yo leía el paper, yo pensé que tal vez era uno de esos papers que salieron después de ChatGPT porque se puso mucho de moda todo lo de generación de contenido. Sin embargo, no, este salió antes y es muy interesante ver casos de usos que se les daba a la inteligencia artificial generativa antes de que llegara ChatGPT y todos estos chats. Entonces, ¿cuál es el estado actual de la inteligencia artificial en los videojuegos? Bueno, realmente los videojuegos y la inteligencia artificial siempre han ido de la mano, de una u otra manera. Si ustedes ven, por ejemplo, videojuegos como Pac-Man, los fantasmitas lo que hacían era un problema de optimización. ¿Cuál problema de optimización? Minimizar la ganancia del jugador. Siempre que uno juegue contra una computadora, por debajo muy probablemente hay alguna inteligencia artificial de una manera o de otra. Lo que se está haciendo ahorita, hablando de lo más actual, es que la inteligencia artificial se está usando principalmente para tres cosas en los videojuegos. Se está usando para la detección de bugs, para detectar exploits y para lo que viene siendo speedruns. Ok, quiero hacer una aclaración en el punto B y quiero hacerle zoom. ¿Por qué? Ok, ¿qué es un exploit? Un exploit es una manera de jugar un videojuego que no estaba contemplada o una manera en la que usted puede ganar en un videojuego y que los desarrolladores no querían que usted jugara de esa manera. Cuando uno prueba un videojuego o cuando los desarrolladores prueban sus videojuegos, ocurre que uno como ser humano tiene ya conceptos pregrabados, por decirlo de alguna manera. Uno si ve una plataforma de Mario, uno sabe que debe saltar sobre esa plataforma. Sin embargo, cuando las inteligencias artificiales juegan estos videojuegos, son prácticamente una hoja en blanco. Entonces ellos no tienen todos esos conceptos que nosotros como humanos tenemos. Esto lleva a que prácticamente las inteligencias artificiales descubran cosas o prueben cosas que los humanos típicamente no prueban. Y eso nos lleva muchísimo a encontrar bugs que de otra manera no se hubieran encontrado. Ok, esto puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser bueno por esto que acabamos de mencionar, pero ya vamos a ver por qué es malo. Ok, ¿qué pasa típicamente con las inteligencias artificiales que son entrenadas para jugar videojuegos? Ok, pasa que se entrenan en un escenario y se espera que jueguen en ese escenario nada más. Entonces eso las hace poco generalistas. ¿Qué significa generalistas? Que si ustedes le meten un poquito de variación al videojuego, ya la inteligencia artificial no es tan bueno jugando. ¿Y qué pasa? Que los videojuegos son muy cambiantes. Cada partida es diferente. Por ejemplo, pensemos en Minecraft. Cada mundo es diferente. Y usted quiere una inteligencia artificial que sea capaz de jugar en los distintos mundos. ¿Y cómo llegamos a eso? Bueno, haciendo inteligencias artificiales generalistas y haciendo inteligencias artificiales que no se entrenen nada más en un ambiente. Ok, esto es lo que nosotros queremos. Queremos que se entrene en un lugar y que sea capaz de trasladar los conocimientos que ya
que ya adquirió en otros lugares. Entonces, ¿qué propone este paper para resolver este problema? Propone un sistema. Ese sistema se llama Adversarial Reinforcement Learning Procedural Content Generation. Ok, vamos por partes. Lo primero es el adversarial. Adversarial significa adversario. Ya vamos a ver por qué es una parte tan importante de este paper. Reinforcement Learning es aprendizaje por refuerzo. Entonces significa intento, intento, intento y se va premiando los mejores intentos. Procedural Content Generation significa que conforme se va entrenando el agente, se va generando el contenido donde se está entrenando. Entonces, en el paper está abreviado de esta manera, ARLPCG. Pero, ¿cómo se ve esto? Bueno, este sistema se ve compuesto de tres principales componentes. Empecemos por el generador. El generador es un agente por sí solo que lo que se encarga es irme creando escenarios. ¿Por qué yo quiero un escenario cambiante? Porque lo que ocurre es, como se entrenan en un solo escenario, típicamente se aprende en el escenario. Entonces, por ejemplo, si usted le mueve un poquito una plataforma a Mario, lo que él va a hacer es, va a ir corriendo y va a caer donde antes estaba la plataforma. Entonces, esto lo hace poco generalista. Y el agente de inteligencia artificial o solucionador no va a ser capaz de entender lo que es la plataforma o que de verdad necesita pararse en la plataforma, sino nada más va a entender cosas como, por ejemplo, me espero 5 segundos a que la plataforma esté en tal posición y ahí sí salto, pero no entiende de la plataforma en sí. Lo que entiende es nada más, tengo que esperar tantos segundos porque en este escenario es así. Ok, la parte B es un desafío. El desafío es lo que el solucionador quiere solucionar, valga la redundancia. ¿Cómo se ve esto? En un juego de carreras se puede ver como una pista. En un juego de plataformas se puede ver como un escenario. En un juego de deportes, por ejemplo, uno de los FIFAs, se podría ver, por ejemplo, como un partido, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente el solucionador, que es el agente que se encarga de solucionar el desafío que me está proponiendo el generador. Ok, esas son las partes básicas del sistema propuesto. Pero ¿cómo se ve esto en el paper? Esto se ve de la siguiente manera. Se ve igual, tenemos un ambiente, tenemos un solucionador y tenemos un generador. Sin embargo, aquí tenemos una característica muy importante y es que nuestro sistema generador recibe input. ¿De quién recibe input? Recibe tanto de los desarrolladores, de la persona que está haciendo la gente, como de el ambiente y del solucionador. Ok, aquí es donde ya entra la parte de adversal. El generador lo que quiere hacer es minimizar la ganancia del solucionador, pero eso puede ser difícil porque lo que puede hacer el generador es crearme escenarios que simplemente no son solucionables. Por ejemplo, en un juego de plataformas lo que hace es que me pone una plataforma muy lejos y el personaje ya no puede alcanzarla. En un juego de carreras lo que me haría es, me pone un hueco en la pista y entonces ya el agente no puede solucionarla. Entonces, si bien el generador quiere eh, crearme escenarios difíciles, también quiere crearme escenarios que sean posibles. Entonces, cuando el solucionador es capaz de llegar al final de un nivel o de un escenario, él le avisa al generador y eso se agrega a lo que viene siendo la recompensa para el generador. Ok, este paper para este paper se hizo un entrenamiento y se hizo un entrenamiento en dos ambientes diferentes, en un ambiente de plataformas y en un ambiente de juegos de carreras. Entonces, como lo mencioné antes, nuestro generador en el juego de plataformas, lo que se va a encargar es ir poniéndonos plataformas y el escenario es, valga la redundancia, el escenario con las plataformas y el solucionador es un bichito, digamos Mario, que se va encargando de ir llegando lejos, ir saltando de plataforma en plataforma. Y en el juego de carreras, nuestro generador nos genera una pista, el escenario es la pista, y el solucionador es un carrito. Ok, estos fueron los parámetros de entrenamiento utilizados para este experimento. Entonces tenemos, primero que nada, las acciones posibles. En el juego de plataformas tenemos cuatro acciones. Tenemos rotar a la derecha,
rotar a la izquierda, avanzar y saltar. En el juego de carreras tenemos dos acciones posibles. Tenemos ir a la derecha o ir a la izquierda. Tenemos un learning rate de 3 por 10 a la -4 en ambos escenarios. Y las capas por unidades, tenemos dos capas de 502 unidades cada una. Tenemos otro hiperparámetro que sí está configurado distinto en cada uno de los escenarios, de 0.99 en el juego de plataformas y de 0.998 en el juego de carreras. Ok, se entrenó este modelo. Y cuando se entrenó este modelo, habían dos preguntas principales en el aire. La primera de ellas era, ¿puede un generador ser utilizado para crear ambientes con diferentes dificultades o comportamientos que pueden ser controlados por una entrada externa? Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta fue, ¿es un agente entrenado con un modelo, el modelo de este paper, mejor que uno entrenado con algún otro modelo? Entonces, primero tenemos los resultados del generador. En ambos casos, el juego de carreras y el juego de plataformas, el generador fue capaz de crear escenarios muy generalistas y fue capaz de hacer que el agente entendiera realmente cuáles son conceptos del juego. Entonces, cuando ya se probó en la realidad, el agente se veía que usted le podía mover una plataforma y el agente entendía que ahora tenía que ir a esa nueva plataforma, no ir a donde antes estaba la plataforma. Y lo otro fue que se tuvo que hacer varios ajustes a este modelo. ¿Por qué? Porque en el juego de plataformas ocurrió exactamente lo que expliqué con anterioridad. Ocurrió que el generador, como se encarga de minimizar la ganancia que tiene el solucionador, ocurrió mucho que simplemente ponía retos imposibles. Y eso tampoco es lo que se quiere. En el contexto de los videojuegos se quiere hacer retos difíciles, no imposibles. Típicamente, lo que hacía es colocaba una plataforma o la colocaba muy alto o la colocaba muy lejos. Entonces, mediante input manual de los investigadores, se tuvo que ir corrigiendo esos escenarios. En el caso de los juegos de carreras, colocaba un hueco en la pista y simplemente no se avanzaba. Ok, y resultados del modelo solucionador. Ok, entonces, para probar el rendimiento del solucionador se dieron tres escenarios diferentes. Un escenario fijo, que era realizado por personas, digamos, por algún desarrollador de Electronic Arts. Un escenario generado por un Procedural Content Generator, donde se tenían parámetros aleatorios. Y finalmente, un escenario producido por uno de estos, un sistema propuesto en el paper. Ok, ¿cuáles fueron los resultados de esto? Fueron aplastantes, realmente. Se notó que los agentes entrenados bajo este sistema eran mucho más generalistas, eran mejores entendiendo los conceptos propios del juego, y jugaban mejor claramente. Se vio que en todos los escenarios realmente eran muchísimo mejores. Eh, y ahora, también se llegó a la siguiente conclusión. El paper nos mostró un modelo de reinforcement learning que no era adaptativo y estos eran mucho peores jugando escenarios no vistos antes. Eh, como se dice, lo que se buscaba era aplicar esto en varios videojuegos y resultó ser que no solo sirvió el solucionador, sino que también terminó sirviendo incluso más el generador, porque el generador se utilizó posteriormente para generar escenarios en sí. Y después, otra cosa que se concluyó fue que aquellos agentes que son entrenados en ambientes generados en el momento tienden a tener un mejor rendimiento que aquellos entrenados en un ambiente fijo. Prácticamente aquí lo que se solucionó en el contexto de los videojuegos fue un problema de sobreajuste. Al final se resumió en eso. Los agentes que no eran entrenados con este proceso, con este procedimiento, tendían a sobreajustarse al ambiente ya conocido.
Y la entrada manual resultó muy beneficiosa. Ok, la entrada manual al final de cuentas lo que controlaba era la dificultad de los escenarios. Entonces, realmente poner entradas manuales altas me hacía un escenario complicado y realmente hacía que los agentes entrenados con escenarios complicados jugaran muchísimo mejor que aquellos entrenados con entradas bajas o con escenarios sencillos. Una cosa que sí se demostró también es que estos agentes tardaban más en converger. Entonces, si bien aprendían mejor, si bien eran más generalistas, tenían que ser entrenados por muchísimo más tiempo, porque entender esos conceptos de los juegos era bastante complicado. Y esto ya fuera del paper, quiero mencionar dos materiales adicionales que encontré y que me parecieron muy interesantes. El primero es un video sobre Impossible Game, que prácticamente lo que hacía es un investigador intenta entrenar una inteligencia artificial que juegue de Impossible Game. ¿Qué pasa? Eh, Pasa exactamente el problema que vemos en el paper. Va por el escenario uno, dura un montón aprendiéndose el escenario uno y después en el escenario 2 intenta hacer lo que hizo en el escenario uno, no le funciona y tiene que empezar de cero a aprender lo que pasó en el escenario 2. Y después otro de Mario Kart. Ok, el asunto con Mario Kart fue muy interesante porque era igual un investigador que estaba intentando hacer una inteligencia artificial que jugara a Mario Kart, pero se encontró con exactamente el mismo problema del paper y él lo resolvió de una manera muy interesante, que fue conforme él jugaba, conforme la inteligencia artificial jugaba, más bien, cada 3 o 4 segundos le devolvía el control a él para que él lo ayudara a salir de situaciones en las que no había sido entrenado antes y pudiera ver más casos. Entonces ese fue otro caso que me pareció muy interesante. Y eso sería mi presentación del paper. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Con todo y todo, este paper es, en términos de inteligencia artificial, es desactualizado, ¿verdad? Y ya es algo de que actualmente, como va usted 6 meses, ya está desactualizado. Entonces, es uno de los inconvenientes que tiene por ese lado. En el futuro, y estas herramientas solo van a mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Y resulta que esta clase de adversarios para espacios de exploración también se ha utilizado pues en problemas de otra naturaleza, por ejemplo en acople de proteínas para desarrollo de medicamentos y demás, han utilizado pues técnicas de esta clase. Entonces, y la gracia, bueno, de este paper vieron la clase de pruebas que se ejecutaron y también de que se inspiren, ¿verdad? Los que andan buscando temas de tesis, vean de que hay todas estas áreas chivas, en particular videojuegos. Yo dirigí una tesis donde se creaba un agente para el videojuego Terraria, no sé si alguno lo conocerá, pero es parte de las oportunidades que se tienen acá en la maestría. Entonces, te agradezco y voy a parar la grabación. Muchas gracias.